y vamos a ver los pasos que Pedro dio para caer y haber negado a Jesucristo. Porque vamos a descubrir que son los mismos pasos que muchos de ustedes que nos están viendo por la televisión y los que están aquí presentes, son los que van a dar, o tal vez te encuentras en el tercero o en el cuarto paso, para que tú puedas tener una advertencia en esta noche de que es peligrosísimo seguir a Jesús de lejos. En Marcos capítulo 14, 27 al 29, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos ahora a Lucas, capítulo 22, versículos 55 al 62, para que tengamos nuestro pasaje completo que vamos a estudiar. Lucas 22, 55 al 62. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no cayó porque Cristo lo profetizó, sino que él verdaderamente cayó porque la causa de su caída no fue Cristo, sino fue Pedro. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en esta noche antes de seguir adelante. Cristo profetizó que Pedro iba a caer, pero la causa de la caída no fue la profecía de Cristo, sino la vida de Pedro. Dios sabe de antemano las cosas que nos van a suceder. Esto se llama omnisciencia. O sea, Dios conoce por anticipado todas las cosas que suceden, y por eso la Biblia es un libro sobrenatural, porque nos narra con lujo de detalles todo el futuro de la humanidad desde hace 6,000 años hasta el día que nos encontramos, y de qué forma va a acabar la humanidad, el mundo y los gobiernos. Entonces, el hecho de que las cosas sucedan no significa es que Dios me escogió para el infierno o Dios me predestinó para aquello, sino lo profetizó porque Dios sabía que así iba a suceder. Pero si tú dices es que Él pudo haber impedido que sucediera, en ese momento fracasas en olvidar que la característica más grande que Dios nos dio es la libertad de escoger. Así que cuando estudiemos Judas, tal vez la semana que entra, llegue el día del juicio y le diga: Señor, es que estaba escrito que yo iba a ser tu traidor, y si yo no te hubiera traicionado, tú no hubieras muerto en la cruz del Calvario. ¿Qué le va a contestar Dios? El Todopoderoso, el toda la sabiduría. El hecho de que nosotros pensemos, síganme con cuidado, el hecho de que nosotros razonemos de esa manera indica el daño tan grande que el pecado ha hecho en nuestro intelecto. Es un síntoma de nuestra insanidad mental. Es una manifestación de que nosotros demandamos una justicia mucho mayor que la que Dios es. O sea, somos más justos que Dios.
Somos más misericordiosos que Dios. Somos más amorosos que Dios. Y el hecho, repito, que el hombre diga, ¿por qué va a haber un infierno? ¿Por qué va a haber estos castigos? Implica ya de por sí, en ese momento, que esa persona está manifestando una soberbia intelectual absolutamente degradante, dada la pecaminosidad del pecado. Es por eso que el hombre siempre está demandando y tratando de creer que es mucho mejor con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos a caminar con Dios, esta mentalidad, esta forma de razonar, esta perspectiva va apachurrándose y apachurrándose y apachurrándose mientras más conocemos la grandeza, la santidad y la pureza de Dios. Y podemos algún día decir como Job, aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Aunque no lo entiendo, mi vida sigue confiando en Él, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que no importa que Dios nos meta muchas veces a cuartos oscuros, porque ahí es en el cuarto oscuro donde comienzas, mientras estamos en la luz y nos dando el sol, sí, qué alegría, qué contentos, pero muchas veces Dios nos encierra en la oscuridad, y lo hace deliberadamente, para que ahí nosotros aprendamos a que, aun cuando no tengamos la luz suficiente para entender las cosas de la vida, sigamos aún en la oscuridad confiando en Él. Esto es precisamente lo que se llama el justo por la fe vivirá. El justo vive aún cuando no puede entender ni puede ver, porque es cuando más se apoya en Dios. David decía, en el día que temo, en Él confío. Muy bien, vamos a ver en esta noche los pasos dados por el apóstol Pedro que nos van a ilustrar a todos nosotros de manera maravillosa la forma en la que una persona no cae de repente. Si una muchacha te dice, es que caímos mi novio y yo en la fornicación, hagan de cuenta que nos está diciendo que van caminando y cayeron de repente. De ninguna manera, nadie, yo caí en el robo de repente, yo comencé a mentir de repente. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Eso es lo que tu mente te dice, pero no es así de acuerdo al examen de Dios en la Biblia. Antes de cualquier caída, antes de que caigamos en el pecado, antes que nos sumerjamos en una barranca, hubo un periodo anticipado y anterior de errores que cometiste y volviste a cometer y volviste a cometer y se van agravando hasta que caes en el pecado. Tú y Panchito hace 3 semanas comenzaron a acariciarse y las caricias crecieron y fueron a ver una película pornográfica o películas así y psicológicamente se prepararon para caer en el pecado de la fornicación. No es cierto que cayeron de repente, ya tenían días jugando con fuego. Una persona que roba comienza, primero se agarra un lápiz porque se lo encontró y dice, vénganos a tu reino. Y en lugar de que pregunte de quién es este lápiz, esta pluma, no, ¿verdad? Se le hace lo más sencillo, me encontré algo y me lo guardo y es mío, me lo apropio inmediatamente. A la semana te vas a apropiar de algo más y a las 2 semanas vas a comenzar a diluir y a disminuir tu conciencia hasta que comiences a creer que tienes derecho de vez en cuando echarte un clavel y poder sacar dinero de la oficina, robar a la iglesia, robar como aquí en las ofrendas, robar en cualquier parte, porque has comenzado a perder la sensibilidad del Espíritu de Dios. Y quiero decirte que si tú no despiertas en esta noche ante la realidad y ante la conciencia de que el pecado endurece la conciencia, puedes llegar a cauterizarte a tal grado que comienzas a pecar de una forma tan cínica porque tu corazón está totalmente endurecido. Y ahí es en ese momento cuando ya no queda nada más que el juicio de Dios. El primer paso de Pedro en su caída lo encontramos en Marcos 14, 29. Y veamos que fue la autoconfianza. Fíjense cómo comenzó todo. En Marcos 14, 29, Cristo les está diciendo
ustedes se van a escandalizar de mí, o sea, ustedes me van a abandonar, ustedes me van a traicionar. Y Pedro le contesta, aunque todos se escandalicen, o sea, todos Juan, y ya los conozco toda la bola es una bola de todos de pollos y de gallinas y de cobardes, aunque todos lo hagan, yo no. Quiero decirte que en mí hay algo, que hay madera de héroe, tengo algo de David, estaba diciéndole Pedro a Jesucristo. Yo no voy de ninguna manera a traicionarte. Pedro en ese momento pecó de autoconfianza. O sea que él comenzó a confiar en sus propias fuerzas, en su carácter y comenzó a confiar en su propia persona. Y cuando tú comienzas a decir, no, yo no voy a caer nunca en la fornicación, yo no voy a caer nunca en el adulterio, yo nunca voy a robar, yo nunca voy a ser infiel a mi esposa, yo nunca me voy a emborrachar, yo nunca voy a caer en las drogas. Cuando comenzamos a decir, yo no voy a hacer esto, tengamos cuidado, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que tengamos cuidado, porque cuando decimos eso, estamos demostrando que no nos conocemos lo suficientemente bien para saber lo que la Biblia dice, que el espíritu está presto, Marcos 14:38, pero la carne es débil, 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 débil. Entonces no digas, Señor, yo voy a serte fiel y me voy a llegar virgen al matrimonio y no voy nunca a dejar que mi novio me toque. No le digas eso a Dios. En lugar de decirle, no voy a hacer estas cosas, sumérgete en la Biblia, ten comunión con Dios, lleva una vida de oración y cuando salgas con tu novio tendrás la fuerza, no tuya, sino del Espíritu Santo, para poder enfrentar la tentación de no tocar a tu novia, de no tocar a tu novio, de no robar, de no adulterar, de no pecar, de no blasfemar, de no mentir. Porque dentro de nosotros, amados santos, existe todo el potencial para pecar y lo único que impide que no hemos pecado es que no se ha presentado la circunstancia o la ocasión para que tú puedas pecar. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo hasta ahorita le he sido fiel a mi esposa, porque tal vez no se te ha presentado la oportunidad de estar a solas con una muchacha, que te aviente los perros, que no haya nadie, que tu esposa no esté, para ver qué hay en tu corazón. Y ahí te das cuenta que es mentira que tú le ibas a ser fiel. En nuestro corazón existe el adulterio. Veamos en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, esta verdad. Tenemos que descubrir cuánta maldad hay en todos nosotros. ¿Cuánta maldad hay en todos nosotros? Decir lo contrario es hablar con justicia propia, lo cual Dios odia. ¿Se acuerdan del fariseo cuando llegó con la mujer prostituta? No, esta sí, ¿verdad? No sé qué, pero yo no soy como los demás, que adúlteros, borrachos, parranderos, ¿verdad? Él comenzó a exaltarse, a autoexaltarse y a compararse con los demás y a decir, yo no soy como los demás. Esto Dios lo odia. Que tú digas en tu corazón, yo no soy así o yo no soy así. Mira, si no lo eres, di, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y porque vivo en comunión con Dios, porque el día que me suelte de Dios voy a hacer lo inimaginable. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, las obras que produce nuestra carne, nuestra naturaleza caída, la maldad que hay dentro de nosotros, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ojo con lo que dice a continuación, acerca de las cuales os amonesto. ¿A quiénes se está amonestando? A los cristianos. Pablo está escribiéndole a los cristianos de Galacia. Pablo les dice, cosas de las cuales les estoy exhortando. Escucha. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
O sea, ¿qué está diciéndonos aquí el Espíritu Santo? Que cualquiera de nosotros que somos cristianos tenemos el potencial para adulterar, para fornicar, para emborracharnos, para volver a caer en la brujería, para volver a hacer estas cosas, para hacer lo peor. Suéltate de Cristo y no eres nadie. Suéltate de Cristo y no tienes fuerzas para enfrentar la vida. Suéltate de Cristo y puedes volver otra vez a emborracharte, a enmarihuanarte. No te imaginas cómo puede un cristiano alejarse del camino de Dios. Esto no significa que la persona que haga estas cosas y haya caído en estos pecados sea una persona que pierde la salvación, porque hay dos clases de apóstatas en la Biblia. El apóstata que nunca fue salvo. Salieron de nosotros, 1 Juan 2, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Segunda de Pedro 3, 22 y 23. Les ha pasado lo que al puerco y lo que al perro, que el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, aquí está hablando en Segunda de Pedro capítulo 2 de todas las personas que apostataron y que estuvieron dentro de la iglesia y que son falsos profetas. Un perro, ¿por qué regresa a su vómito? Pues porque es perro. Si fuera gato, si fuera hipopótamo, si fuera caballo, esos animales no tienen esa costumbre. Los perros tienen esa costumbre. ¿Por qué un puerquito lo sacas, lo lavas, le pones champú, le pones un collar, le pones un listón y está el puerquito, le pones Chanel de perfume y está el puerquito así? Y suéltalo y déjalo y regresa inmediatamente a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Para que el perro no se vuelva a su vómito y para que el puerco no regrese al lodo, se les necesita cambiar su naturaleza. El puerco necesita dejar de ser puerco y el perro dejar de ser perro. Dice la Biblia en Jeremías, ustedes, acostumbrados a pecar, ¿crees que puede el tigre cambiar sus manchas o cambiar sus pintas? Así ustedes no pueden dejar de hacer lo malo si yo no intervengo en sus vidas y cambio tu naturaleza. Entonces, hay apóstatas que llegan a la iglesia y profesan ser cristianos y se alejan y caen en los peores pecados y nunca regresan porque no eran salvos, porque a los que ama Dios, Hebreos 12, disciplina y azota al que recibe por hijo. Y hay cristianos que son salvos y que caen en el pecado y ya se emborrachó el hermano y ya se fue por acá y ya se fue por allá, pero si son, Dios los trae, mira, de la oreja. Pero se los surte y sabroso. Pero si tú ves que ese hermano ya tiene 2 o 3 años y sigue en el pecado y profesó en algún tiempo pertenecer a una iglesia o ser soldado de Cristo, significa que jamás tuvo la salvación. Y un ejemplo de esto es Judas. Judas nunca tuvo la salvación. De eso vamos a hablar cuando hablemos de él. Entonces, Pedro, cuando le dijo a Cristo, aunque todos lo hagan, yo no lo hago, estaba manifestando autoconfianza. No confíes en tu carne, porque la carne es traicionera. Miren ustedes en Filipenses capítulo 3, de ahí de Gálatas denle vuelta, sigue Efesios, y después Filipenses, para que no se vayan a Génesis. Filipenses 3, versículo 3 y versículo 4, y dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu y servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si tú eres de Cristo Jesús, nunca te levantes y creas que ya la hiciste. Nunca te levantes y creas que como anoche hablaste en lenguas, anoche se te apareció el arcángel Gabriel, Juan Diego también te jaló los pies en la noche, etcétera, etcétera. No importa la experiencia mística, espiritual que hayas tenido ayer o la que tengas ahora, mañana amanecemos descargados. Diario tenemos que venir y sacar la fuerza de la palabra, de nuestra comunión con Dios, porque podemos involucrarnos en la obra de Dios sin conocer y sin tener una relación con Él diaria.
Y ahí es cuando comienzas a confiar en tu carne. Ya tiene el hermano 4 días que no lee la Biblia, 3 días que no ora, y cree que lo puede hacer de vez en cuando. Y te vas a dar cuenta que cuando las tentaciones vengan, no tendrás la fuerza para enfrentarlas, como Pedro no tuvo la fuerza para haber dicho, no, yo sí lo conozco y yo soy de él. Y dijo, no, yo ni lo conozco, en su casa lo conocen. Cuando la noche anterior dijo, aunque todos se escandalicen, y vamos a ver más adelante, que llegó al grado de decir, aunque se escandalicen, yo iré a la muerte contigo. No se conocía realmente como debemos de conocernos. En segundo lugar, el segundo paso en Marcos 14, 30 al 31, lo vemos cuando Pedro le dice a Jesús, versículo 31 principalmente, Cristo le dice, mira, antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces, Pedro. Y dice Marcos 14, 31, mas él, fíjense ustedes, el corazón de Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir, contigo no te negaré. En segundo lugar, encontramos el segundo paso de una caída, que es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual. Pedro está recibiendo la advertencia del Hijo de Dios, que le está diciendo, tú me vas a negar. Y Pedro le contesta y le dice, de ninguna manera, con mayor insistencia, aunque todos murieran, ¿verdad? Y aunque todos te abandonaran, yo moriré junto contigo. ¿Cuántas veces la Biblia nos advierte a todos nosotros cuando la leemos? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y tú, no. Cuando dices no es cuando no la lees. Cuando dices no es cuando no tienes una vida de oración. Cada vez que nosotros no practicamos lo que Dios nos dice en su palabra, estamos nosotros con insistencia, con orgullo diciendo, no necesito leer la Biblia, no necesito 1 hora, 2 horas de oración para no caer en la tentación, yo tengo las fuerzas suficientes para poder ser fiel a Dios. Cuidado. ¿Estás tú en este paso? Dios te ha dicho, muchachos, cuando salgan juntos, no se acaricien, no se toquen. Muchacha, no dejes que te pongan las manos encima de ese pelafustán roto quintopatiero. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es santo, eres una joya, eres un diamante, eres un rubí delante de Dios. Y el amor, dice la Biblia en 1 Corintios 13, no es indecoroso. El amor no busca lo suyo. El amor no se satisface a sí mismo. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, una prueba de que tu novio te ame es que te respeta. Y se va a aguantar. Y ese dominio que él tenga para no tocarte, si es que tú eres su prometida por Dios para el día de la boda, es lo que demostrará que él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de dominio propio. No es un espíritu de cobardía. Es un espíritu que golpea la carne y no hago esto y la respeto y porque te amo no te voy a tocar. Y cuando nosotros fallamos en obedecer esto y permitimos esas caricias y nos saltamos a privilegios que pertenecen solo dentro del matrimonio, es por el orgullo espiritual de nuestro corazón. En tercer lugar, en Marcos 14, 37 y 38, Cristo, después de que los halló durmiendo, le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Cristo nos está diciendo, mira, hijo mío, dentro de ti existen las mejores intenciones de ser un guerrero, de servir a Dios, de ser como David, de triunfar y todas esas cosas. Y gracias a Dios que tienes ese espíritu, pero no se te olvide que hay una contraparte en tu naturaleza humana que es muy débil y se llama la carne. En el griego es la palabra S-A-R-X, sarx. Y esa parte que es la carne, que es débil, escucha, es irreparable, no se puede restaurar, no se puede bendecir,
Nunca, jamás la carne estará de acuerdo con el espíritu. Nunca, 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 nunca. Dice en Gálatas 5, el espíritu y la carne se oponen entre los dos para que no hagamos lo que querramos. Entonces, sabiendo yo que dentro de mí hay una maldad tremenda y que la única forma en la que yo puedo detener, ahogar, abortar lo que la carne quiere hacer de mi vida es orando y manteniéndome alerta, que significa velar, entonces yo obedezco a Dios, soy humilde, porque lo contrario a la humildad es el orgullo, y entonces vengo todos los días a la palabra. Antes salí con mi novia, oramos los dos media hora, si es posible, con una Biblia de 2 metros en medio, la ponemos así. Antes de ir a mi oficina y lidiar con mis empleados, paso tiempo en oración con Dios. Antes de hacer un negocio, paso tiempo en oración con Dios. Mi matrimonio es un matrimonio de oración, matrimonio que ora junto, permanece junto, y es la oración y nada más que la oración lo que nos dará el poder de soportar las tentaciones. En tercer lugar, vemos nosotros que no solamente Pedro fracasó porque descuidó su vida de oración, sino que también Pedro actuó sin pensar. Esto se llama impulsivamente. Marcos 14, 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, o sea, este es Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Cuando Pedro actuó y se aventó a sacar la espada, en ese momento, ¿qué podríamos querer todos? Qué valiente, ¿no? Imagínense nada más sacar la espada y aventarse contra el siervo, el sumo sacerdote, y gracias a Dios que por su mala puntería, porque se fue a partirlo como calabaza en dos. Pero con tan mala puntería que solamente le alcanzó a cortar la oreja. Si le ha partido la cabeza como calabaza en dos con la espada, ahí mismo se arma el San Quintín, porque entonces hubieran los soldados y los líderes religiosos tenido una excusa verdadera para demostrar que Jesucristo sí era subversivo y que sus discípulos, los que le seguían, habían atentado contra las autoridades romanas en el arresto en Getsemaní. Por eso ya lo vimos hace 3 o 4 clases. Cristo agarra la oreja y se la pega inmediatamente al siervo para dejarlos sin ningún argumento en su contra. El cuarto paso de Pedro fue actuar impulsivamente. Nosotros vemos que jamás debemos de tomar decisiones enojados. Ya nunca me vuelves a ver. Cálmate, Juan Camaney. Antes de que tú digas, ya nunca me vuelves a ver, o ya quiero hacer estas cosas, o voy a tomar esta decisión, vete y salte de tu casa y dale 5 vueltas corriendo a la manzana. O vete a Chapultepec, ida y vuelta a tu casa. Cálmate, sereno moreno. Tranquilino, pino, cocolino, como dicen en Oaxaca. No tomes decisiones enojado ni demasiado enamorado. Escúchame, tanto el amor como el odio ciegan totalmente el entendimiento. El amor y el odio ciegan el entendimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando una persona está demasiado enamorada de otra, no ve ni sus narices, no ve los defectos, no ve que es el diablo escondido con uniforme de ángel de luz. No ve en ella a nadie más que a la Cenicienta, a la princesa Barbie y a su Barbie. Entonces, como el amor de humano es tan pecaminoso y tan débil y tan engañoso, ¿qué necesitamos? Antes de creer que estoy enamorado, pedirle a Dios y decirle, oh Dios, tú sabes que quiero hacer tu voluntad. Y si esta muchacha, y si este muchacho no es para mí, llévatelo, quítamelo, que descubra que se vaya con otro, por favor, Señor, pero no me dejes casarme con esta persona,
aunque la ame con cuernos de toro. Porque cuando nosotros hacemos eso y nos encaprichamos por el amor, entonces nos lamentaremos tarde o temprano. Porque las emociones son falsas, son fluctuantes los sentimientos, suben y bajan los sentimientos. Nunca nadie antes de casarse da la verdadera cara que tiene y hasta después del matrimonio. Ahí te vas a descubrir que tu novio, los calcetines le huelen a queso, a tu esposo, que es tu esposa es esto, que tu esposo es aquello, y ahí sí, fuera máscaras. Y donde te asustes y te lleves el terror, ¿verdad? Peor que un terrorismo internacional. De con quién te casaste y descubras la persona que realmente tienes y digas, mi mamacita tenía razón, el pastor tenía razón, será demasiado tarde, te casaste, te amolaste. En Mateo 10:16, Cristo le dijo a los discípulos, sean prudentes como las serpientes y astutos como las palomas. Cristo está ilustrando una característica de un reptil, una característica positiva que debemos de imitar, la prudencia. ¿Por qué Cristo les dice a los discípulos y a nosotros que le seguimos que seamos prudentes como las serpientes? Bueno, yo recuerdo hace muchos años que al leer esto busqué un libro de zoología y comencé a buscar y a estudiar la vida de las serpientes. Y descubrí que es el único reptil que existe, la víbora, que antes de brincar y morder a un ratón o antes de atacar a su presa, siempre que lo hace, se equivoca una entre 1000 veces. Es el margen de error de una serpiente. O sea, una serpiente antes de brincar mide en primer lugar la distancia que va a tomarle llegar al ratón y en segundo lugar el tiempo en el que tiene que brincar. Y por eso así la serpiente, ¿verdad? Y en el momento en que sabe que el ratón está, ahora sí que comiendo, ¿verdad?, galletas y gansitos, es el tiempo en que brinca y el tiempo que calcula la distancia para no fallar. Una de cada 1000 veces que una serpiente brinca, falla en atacar a su presa. ¿Qué nos dice Cristo? No actúen impulsivamente, midan la distancia, mide el tiempo. Claro que quiero que te cases, pero no significa que sea el mes que entra. Quiero que esperes mi tiempo, dice el Señor. Claro que quiero que compres ese carro. Claro que quiero que compres ese sonido. Claro que quiero que te vayas de vacaciones. Pero acuérdate de una cosa, hijo mío, sé paciente. No actúes y digas, ya quiero ese coche, ya quiero comprarme esa casa, ya quiero casarme, ya quiero hacer esto, ya quiero hacer lo otro, porque es actuar impulsivamente y nos vamos a lamentar. Yo siempre me pregunto, y le digo, Señor, ahorita por ejemplo nos están ofreciendo en Televisa un programa y nos va a costar, pero no tenemos el dinero, 45,000 pesos al mes, en el canal 4 media hora, baratísimo para nosotros. Cobran casi 350,000 pesos un programa en Televisa. Y yo le digo a Dios, Padre Santo, ¿qué no quieres que salgamos en la televisión y que tu evangelio salga, etcétera, etcétera? Y me dice, claro, hijo mío. Y cada vez viene a mi mente la vida de Jesús. Durante 30 años Jesucristo, 30 años, no predicó una palabra, no sacó un demonio, no sanó a ningún enfermo. Imagínate a Cristo a los 20 años. Señor, ¿qué no me mandaste a salvar el mundo? Sí, hijo, pero todavía no. A los 23, Señor, está endemoniado, déjalo, no le saques ningún demonio, pero yo tengo el poder, que no lo toques. Hasta que llegó a los 30 años, hasta que se cumplió el tiempo de arriba, sus pensamientos no son otros pensamientos, es cuando le dijo, hijo, ve al Jordán, y en ese momento inicia tu ministerio, y yo lo certificaré y lo confirmaré, los cielos se van a abrir, y mi voz se oirá, tú eres mi hijo, bien amado, en quien tengo mi complacencia, a él escúchenlo. Hasta que no veas que el cielo se abre, no actúes.
No tomes decisiones precipitadas en tu vida, porque te vas a embargar, te vas a endrogar, te vas a endeudar. Vas a cometer problemas que después vas a lamentar y que te van a costar lágrimas y sufrimiento, y no le eches después la culpa a Dios. Actuar impulsivamente es pecaminoso delante de Dios. Ahora, rápidamente, ¿qué fue lo que guió a Pedro? Sacar la espada y actuar de esa manera. Esto nos lleva al quinto paso, que es la cobardía. ¡Qué increíble! La cobardía fue el quinto paso de la caída de Pedro. Si nosotros creemos que fue valentía el que Pedro haya sacado la espada y se haya aventado contra este siervo del sacerdote para cortarle la oreja, es lo contrario, fue el peor acto de cobardía. A ver, explíqueme, me preguntarás. Pedro anteriormente vio a Jesús cómo detuvo en la barca en el mar de Galilea los vientos y detuvo el mar. Pedro vio que Cristo le dijo a Lázaro, párate, y salió de la tumba. Y Pedro, cuando llegaron los soldados romanos a buscar a Jesús a Getsemaní, Jesús se volteó y les dijo, ¿a quién buscáis? Yo soy. Y cuando dijo, yo soy, que es el nombre de Jehová, Yahweh en el hebreo, en el Antiguo Testamento, todos los soldados se cayeron hacia atrás. Y cuando Pedro vio eso, dijo, no hombre, con este gallito aquí enfrente de mí, ¿verdad? Éntrenle. Pero cuando se da cuenta que Jesucristo en Getsemaní no les dice, saquen la espada y pone las manos y dice yo soy, y como una oveja se entrega enfrente de sus trasquiladores y de sus verdugos sin defenderse, en ese momento Pedro se confundió tanto que dijo, pero ¿qué pasó? ¿No eras el Mesías? ¿Qué con tu voz no podemos conquistar esto? Él no entendía todavía el plan perfecto de Jesucristo. Y miren, nosotros actuamos de la misma manera. ¿Cuántas personas allá afuera en el periférico, cuando van 3 o 4 en un coche, se bajan y le echan la bronca a una persona sola porque vienen en bolita? ¿Qué macho eres así, verdad? Cuando vienes con tus cuates, ahora sí éntrale, ¿verdad? Porque traes a 3 o 4 que te respaldan y que te apoyan y por eso eres valiente. No es cierto, no somos valientes, somos cobardes. Porque no harías lo mismo si no tuvieras a tus compadres y a tus cuates detrás de ti actuando de esa manera. ¿Cuántos de ustedes por tener dinero y poder y influencia amenazan a su esposa y le dicen, pues te voy a demandar y te voy a quitar todo? ¿Por qué lo haces? ¿Porque eres valiente? Al contrario, por tu propia cobardía haces lo que haces. ¿Y por qué lo haces? Porque crees que tu influencia, tus amistades y tu poder y tu esposa que no tienen nada, puedes tú humillarla psicológicamente y aplastarla y degradarla, demostrando con esta actitud lo cobarde que eres. Y cuando uno es cobarde en la vida, es cuando se encuentra uno en el quinto paso del abandono de Dios. El sexto paso, en Marcos 14:54, el sexto paso, Marcos 14:54, dice la Biblia, y Pedro le siguió de lejos. Hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba con los alguaciles calentándose al fuego. Este es uno de los ya últimos pasos de tu próxima caída espiritual o de mi próxima caída espiritual si mis pasos anteriores los he dado con cobardía y comienzo a seguir a Jesús de lejos. Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podrán hacer. Yo tengo que entender que necesito una unión vital, orgánica, dinámica, viva, diaria con Jesús. Yo necesito diario venir y abrazarme a la Biblia diario y tener un tiempo de 1 o 2 horas de oración, por lo menos en la mañana, en la tarde, en la noche, media hora en la mañana, media hora en la tarde, media hora en la noche, pero tener continuamente contacto con Dios, porque si me despego de la Biblia y me despego de mi vida de oración y comienzo con Big Brother media hora diaria, una película a la semana, amistades que son del mundo, comienzo a diluir dentro de mí mi fuerza espiritual. Sin que te des cuenta, comienzas ya a hablar como hablan los del mundo,
a ver programas como los que hablan del mundo, comienzas a pensar como los del mundo, ya que tus pensamientos no se ocupan de Dios, porque estás ya siguiendo a Jesús de lejos. Estás comenzando a seguir a Jesús de lejos. ¿Por qué de lejos? Porque solo el domingo vienes, o solo el jueves aquí, es tu unión y tu reunión con Jesús. Pero tú sales ahorita y los programas que ves, las amistades que tienes mañana, las películas que ves pasado mañana, a las fiestas que vas el sábado, pero vienes el domingo y vienes el jueves solamente con Jesús. Esto se llama seguirlo de lejos. Y esto te va a llevar a tu caída espiritual, tarde o temprano. En penúltimo lugar, encontramos nosotros en Mateo 26, versículo 72, que Pedro, después de seguir a Jesús de lejos, comienza, y este es el séptimo paso de su caída, a jurar y a mentir falsamente. Dice Mateo 26, versículo 72. Pero él le negó otra vez con juramento. Aquí ya Pedro no solamente se limita a decir, no lo conozco, sino que se los juro por Diosito Santo. Para que un judío, cuando dice la Biblia que con juramento, la Biblia nos muestra claramente que al hacerlo Pedro estaba jurando en el nombre de Dios, y más tarde otro siervo le ve y le señala también. Ahora, su naturaleza, cuando una persona comienza a seguir a Jesús de lejos, comenzamos sin que nos demos cuenta a mentir más fácilmente a los demás. Ya cuando un cristiano se vuelve mentiroso, es porque ya está a la mitad de su corazón endurecido. Cuando un cristiano le miente a su esposa, cuando una esposa le miente a su esposo, cuando le mientes a tu pastor, cuando le mientes a tu suegra, cuando le mientes a tus hijos, cuando comenzamos a creer que son mentiritas blancas, cuando le comienzas a mentir a tus socios, cuando mientes y sabes que el coche que estás vendiendo tiene un trancazo tremendo y está casi desvielado y le dices, está acabado de restaurar, le dice overhaul al carro. Por quererlo vender, cuando vendes una casa y sabes que la casa tiene cimientos equivocados y que se está hundiendo y la vendes en un precio estratosférico, cuando comenzamos a actuar de esa manera, estamos nosotros fracasando en el segundo mandamiento, porque Cristo lo resumió en dos. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y mentirle al prójimo es no amarlo. Transar al prójimo es no amarlo. Jurar y decirle al prójimo algo que no es verdad es no amarlo. Y al no amar a mi prójimo, soy un mentiroso si yo digo que amo a Dios. Porque yo no puedo divorciar mi amor vertical con Dios de mi amor horizontal con mi prójimo. El que diga que ama a Dios, ame a su prójimo. Y si a tu prójimo lo transas, y a tu prójimo le pides prestado y no le pagas, y a tu prójimo le buscas lo peor, y dices que eres cristiano y que amas a Dios, ya te encuentras en un nivel muy cerca, pero muy cerca de un juicio muy grande de Dios. Pero vienes a la iglesia y cantas y tienes el pandero y estás en la alabanza. Y dices que das estudios bíblicos, y dices que eres maestro, y dices que quieres ser siervo de Dios, y que quieres ser guerrero de Dios, y sacar a los demonios de los endemoniados. Cuando nosotros recordamos en Efesios 4:25 lo que la Biblia nos dice para exhortarnos, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí vemos que finalmente en Lucas 22, después de estos pasos,
que Pedro dio, donde nos damos cuenta que llegó al grado de abandonar a Jesús y aún negarlo, en Lucas 22, versículo 61, dice la Biblia: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Exactamente después de negarlo la segunda vez, Pedro voltea y se encuentra con la mirada de Jesús. ¿Se imaginan ustedes la convicción que en ese momento el apóstol Pedro tuvo al mirar esos ojos de Jesús? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Escuchen, cuando anteriormente Pedro niega a Jesús, Pedro no tenía conciencia de su pecado, de lo endurecido que comenzó a ponerse en su corazón. Pero cuando él voltea y se enfrenta a los ojos de Jesús, nos damos cuenta que en ese momento Pedro cobra conciencia de lo grave de su pecado. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos dice que lloró amargamente. Los ojos de Pedro se encuentran de repente con los ojos de Jesús, y aunque no hubo palabras y no hubo necesidad de una comunicación verbal, la mirada de Jesús lo estaba diciendo todo a Pedro. ¿Qué mirada de tristeza debe haber sido esa del Señor Jesús? ¿Con qué ojos de tristeza lo ha de haber visto Jesús a Pedro? Y seguro que en ese momento trajo al corazón de Pedro una enorme convicción de pecado, una profunda tristeza, pero también pudo ver, escúchame, en los ojos de Jesús una grande compasión. Una grande compasión. Ojos de misericordia, ojos de compasión. Esa mirada de compasión fue posiblemente lo que evitó que Pedro cayera en la total desesperación y se suicidara como lo hizo Judas. Amigo y amiga que me escuchas en esta noche, tal vez tú has pecado contra Dios, tal vez te encuentras en el segundo paso o tal vez ya te encuentras en el penúltimo paso donde tu vida es una mentira. Cuando alguien vive una vida doble y una persona eres en la iglesia, otra persona eres en tu trabajo y otra persona eres en tu casa, la Biblia dice que eres un mentiroso y te encuentras en el último paso de una antesala del juicio de Dios. Y sabes algo, que no importa cuánto te hayas alejado de Dios, en esta noche, ustedes por la televisión también, en esta noche que tú escuchas este mensaje, quiero decirte, si tú volteas a mirar a Dios, Él te va a mirar con ojos no de juicio para castigarte, sino con ojos de tristeza por tu pecado, por mi pecado. Y si tú te arrepientes, la compasión de Dios es más grande y su gracia que nuestros pecados. Dios, dice la Biblia, vuélvate a mí y tendré de ti misericordia y seré amplio en perdonarte. Pero por favor, dice el Señor, vuélvete a mí. Ya no vivas tanto tiempo creyendo que puedes hacerla en la vida sin mí. No quiero que llegues a un pozo de desesperación, dice el Señor, donde no vas a poder encontrar el consuelo de nadie absolutamente y donde puedes llegar a perder familia, esposa, hijos, trabajo, absolutamente todo. No llegues a ese nivel, dice Jesús. Aún hay esperanza en esta noche que has escuchado este mensaje y vuélvete a mí con todas las fuerzas de tu corazón y yo tendré esa compasión y en esta noche puedes dormir recordando esa mirada de compasión de aquel que dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oremos. Señor Jesús, la mirada que le diste a Pedro hace 2000 años, creemos que fue como una espada que lo atravesó, pero al mismo tiempo un bálsamo que lo sanaba.
Esto trajo a Pedro a una realidad y a la verdad espiritual, donde él se dio cuenta por primera vez qué grave había sido negar a su Señor. El que minutos después colgaría en una cruz entre el cielo y la tierra, a ese hombre que le había dicho a la gente que no lo conocía, Jesús le había mirado con una mirada y con unos ojos donde en su corazón le decía: oraré que tu fe no falte. Días después Jesús resucitó de entre los muertos y se les apareció a sus discípulos en Galilea. Y Jesús sabía que el corazón de Pedro estaba hecho pedazos. Su tristeza, su vergüenza y su culpa de lo que él había hecho era muy grande. Y Jesús sabía que antes de ascender al cielo tenía que restaurar a su discípulo, a ese hombre por quien él dio la vida en la cruz. Y entonces Jesús, apareciéndole a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Oh Señor, ¿cómo no te habría de amar?, le contestó Pedro. Jesús le dijo por segunda vez: ¿me amas, Pedro? Pedro le volvió a contestar: Señor, claro que te amo. Y por tercera vez Cristo insistió: Pedro, ¿me amas? Pedro, desesperado, tal vez creyendo que Jesús no le creía, le dijo: claro que te amo, Señor. Y Jesús le dijo finalmente: apacienta mis ovejas. Señor Jesús, tú, igual que a Pedro, no quieres que te digamos: te amamos. Quieres que apacentemos a tus ovejas. Quieres que demostremos que te amamos amando a nuestro prójimo. Porque el que no ama a su hermano no conoce ni ha visto a Dios. El que no ama a su esposa, ¿cómo puede llamarse seguidor de Jesús? El que no respeta a su novia, ¿cómo puede llamarse un joven soldado de Cristo? Oh Dios, ubícanos. Céntranos, Señor, en tu verdad. El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y llegamos a mentirnos a nosotros mismos muchas veces y engañarnos y a creer que estamos en un camino, cuando tal vez hace muchos meses te desviaste de él. ¿En qué paso te encuentras en esta noche de los que Pedro cometió? En esta noche vuélvete a Dios. La mirada de Jesús y las palabras de Jesús son como una espada que penetran hasta partir el alma y el espíritu, pero también son palabras que sanan el corazón, porque Dios vino a salvar y a perdonar a los que se vuelven a Él. Si en esta noche has pecado contra Él y te has ido alejando de Él como hijo de Dios y como hija de Dios, dile: Padre, perdóname. Gracias por mostrarme tu misericordia, tu perdón. Gracias por mostrarme que no puedo confiar en mi carne, que es traicionera y que me engaña a cada momento y me pide que le dé gusto. Oh Señor, me vuelvo a ti con todo mi corazón en esta noche. Me acerco a tu cruz, porque esa sangre es una fuente continua de perdón, la que se abrió en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de toda maldad. Y si alguna persona, tal vez de los que nos ven en la televisión también, quiere invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, donde te encuentres, tal vez te encuentras en un bar, en la cocina de tu casa, en la sala de tu casa, o tal vez desde la cárcel nos estás viendo, ahí en tu lugar donde tú estás, dile al Señor: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti, he tenido demasiada confianza en mi persona,
He sido un orgulloso espiritual. Te he mentido, Señor. He jurado falsamente. Tú no estás en mi vida. Te pido que laves con tu sangre mis pecados, porque creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre en mi lugar. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y te pido, Hijo de Dios, que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido y te doy las gracias en el precioso y eterno y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén.